Bueno, el siguiente tema que vamos a ver, el siguiente apartado es propiedad eléctrica de los materiales y vamos a estudiar los semiconductores, ¿vale? Y hace referencia a este artículo. Dice, voy a enviarle a Marta esta noticia, donde se habla de unos conductores eléctricos especiales, para que se dé cuenta de que todo no todo es aislar o conducir la corriente, sino que hay situaciones intermedias, lo que se conoce como semiconductores. Hay otros materiales, como por ejemplo los que están en mi cámara. Dice, viene de este enlace, y aquí está la noticia, ¿vale? Pinchamos el enlace, y llegamos a esta página. Dice, crean un nuevo superconductor a partir de un material semiconductor en desuso con financiación comunitaria. Dice, bueno, estos nuevos investigadores alemanes han logrado convertir un elemento semiconductor, es decir, estaría en una situación intermedia entre los conductores y los aislantes, en desuso, como es el germanio, en un material superconductor. Su trabajo se expone en una revista científica, Physical Review Letters, cartas, escritos, revistas de cartas sobre física, y tendrá consecuencias en la nanoelectrónica. Nano hace referencia a microordenadores, ordenadores muy pequeños, componentes muy pequeñas, microscópicas, y en el desarrollo de los nuevos ordenadores. Bueno, la investigación recibió fondos de este proyecto. Los semiconductores transportan corriente eléctrica y se utilizan para fabricar dispositivos como transistores de radio, chips informáticos, placas solares. Y este estudio está basado sobre la superconductividad. Bueno, ¿y qué es la superconductividad? Pues la superconductividad es una propiedad que se observó por primera vez en 1911 y que está relacionado con la mecánica cuántica, con la física cuántica. De hecho, bueno, y con la termodinámica, por supuesto, es una propiedad mediante la cual, o que se refiere a la capacidad que tiene un material para dejar pasar la corriente a velocidad extrema sin oponer resistencia eléctrica. Ya habíamos hablado de la resistencia eléctrica en el apartado anterior, es decir, que hay un efecto que se llama el efecto Joule, en donde los materiales pues oponen una cierta resistencia a la corriente eléctrica y eso hace disipar el calor en un efecto que se llama el efecto Joule. Se disipa calor y esa energía que tenía yo en forma de energía eléctrica pues se disipa en forma de calor, lo cual en la mayoría de los casos es contraproducente. Bueno, pues cuando estamos a temperaturas muy bajas, es decir, a apenas por encima de los 273 grados bajo cero, es decir, muy cerca del cero absoluto, del cero Kelvin, o a una presión muy alta, pues resulta que eso hay propiedades que son muy interesantes, aparecen propiedades que son muy interesantes, por ejemplo, como el fenómeno de la superconductividad. Es decir, que hay determinados materiales que dejan pasar la corriente a una gran velocidad sin oponer resistencia eléctrica, ¿vale? ¿Y esto cuándo ocurre? Pues con determinados materiales y a una temperatura cerca del 273 bajo cero o del cero Kelvin. Y es lo que se conoce como superconductividad. También aparecen otros fenómenos también muy interesantes, como es la superfluidez, etcétera, etcétera. Y esto los estudia la física cuántica, de la cual ya hemos hablado en alguna ocasión, y realmente la física cuántica pues tiene unas aplicaciones muy interesantes y además es una física muy atractiva y muy sugerente, pero tremendamente difícil de comprender, tremendamente difícil de comprender. Bien, los investigadores buscaban un elemento que presentaba o que presentase propiedades eléctricas predecibles y fiables. Tenía que ser puro, desde el punto de vista químico, y tener una estructura cristalina perfecta. También hemos hablado de las estructuras cristalinas, y de cómo se reparten y cómo se distribuyen los átomos formando redes en el espacio. Eso lo hemos visto por ejemplo, en el enlace metálico. Estudiábamos cómo estaba la estructura, la red, lo que se conocía como la red. Cuando hablamos de estructura cristalina, pues estamos haciendo referencia a toda esta distribución espacial de los átomos, formando una red, ¿vale? Dice, dado que las impurezas y los fallos, por pequeña que sea su magnitud, pueden repercutir enormemente en la conductividad de un material. Es decir, una impureza pues, puede afectar a la conductividad. Por esta razón, en la actualidad se utilizan métodos especiales para producir y depurar el cristal. Vale. Bueno, también nos hablan del silicio y el germanio, que son semiconductores puros.
Es decir, son elementos que pueden transformarse en metales conductores tras añadir átomos ajenos a la estructura cristalina. Todo esto lo vamos a explicar nosotros más adelante, pero este artículo nos da pie a introducir lo que es el tema de los semiconductores, lo que es el tema del dopado, lo que es el tema de la pureza de, de la red cristalina y en definitiva es una noticia interesante para que se lean y lo vamos a tratar con detalle, con más dibujos, intentando explicar un poco más en fin, con más detenimiento. Entonces volvemos a nuestro tema y dice, vaya, sí que es interesante. Había oído hablar de los semiconductores, pero parece un tema complicadillo. Realmente lo es, ¿eh? Es un tema que no es fácil, pero vamos a intentar hacer aquí una exposición lo más somera, más sencilla y clara. Bien, los semiconductores son materiales que conducen la corriente eléctrica, peor que un conductor, claro, porque por eso son semiconductores, ¿eh? Pero mejor que un aislante, claro. Está en una situación intermedia en cuanto a conducir la electricidad, una situación intermedia entre los metales y los aislantes, entre los conductores y los aislantes. Bien, aquí tenemos una oblea y tenemos unos semiconductores distribuidos sobre la oblea. Bien, de todos los elementos químicos, el que más se utiliza como semiconductor es el silicio, seguido del germanio. Fíjense que ambos tienen 4 electrones en su última capa. Estuvimos hablando en los metales de la importancia de los electrones de la última capa, porque los electrones de la última capa son los que les van a dotar, van a dar las propiedades de un elemento químico. Los electrones que tienen en la última capa, su electronegatividad, su electropositividad, la facilidad que tienen para captar o ceder electrones y por tanto los fenómenos relacionados con las corrientes eléctricas, ¿no? Entonces, tanto el silicio como el germanio tienen 4 electrones en su última capa, igual que el carbono, igual que el carbono, ¿de acuerdo? Carbono, silicio, germanio, todos están en el mismo grupo. ¿Por qué? Están en el mismo grupo y el que sepa un poquito de química pues sabe que una familia o grupo pues son elementos que están en la misma columna y que tienen unas propiedades químicas similares, precisamente por eso, por los electrones de la última capa, ¿vale? Bien, entonces tanto el silicio como el germanio tiene 4 electrones en la última capa, por los que están ambos en el mismo grupo de la tabla periódica, ¿vale? Los podemos encontrar en el mismo grupo. Sus átomos tienen la capacidad de poder liberar algunos de sus electrones, situados en la última capa, y crear así una pequeña corriente eléctrica que responderá a una tensión o una diferencia de potencial aplicada. Bueno, pues si una red de silicio, pues por ejemplo tenemos aquí la red de silicio, donde estos son los átomos de silicio y estos son los electrones que se están compartiendo, ¿vale? ¿Vale? 4 cada uno, fíjense ustedes que cada átomo de silicio comparte 4 electrones para la nube, 1, 2, 3 y 4. Este otro átomo de silicio comparte otros 4, 1, 2, 3 y 4. Y esto es lo que se conoce como una red, como una red de la que hemos hablado antes. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se introduce arsénico o fósforo? Por ejemplo, que tiene 5 electrones. Pues sería esta situación. Pues el silicio, cada átomo aporta 4, cada átomo aporta 4, y aquí hay un exceso, este aportaría 5, está en rojo, 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo un electrón de más que puede moverse libremente entre estos restos, estos átomos, y este electrón va a conferir la posibilidad de moverse, con lo cual va a aumentar la conductividad eléctrica. Entonces, por ejemplo, el fósforo o el arsénico, que tiene 5 electrones en su última capa, pues hay electrones en exceso, y estos electrones en exceso pues va a permitir que se conduzca la electricidad. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, en vez de arsénico o fósforo se introduce boro o galio, que tiene 3 electrones? Pues estamos en esta situación.
Vamos a tener 4, vamos a tener 4, pero aquí vamos a tener un hueco. Esto se conoce como un hueco, ¿vale? Y alguien dirá, bueno, ¿y ese hueco qué papel juega? Bueno, pues ese hueco, el papel que juega es que electrones de por aquí van a, normalmente los más próximos, van a poder que ocupar el hueco, con lo que va a poder haber una corriente eléctrica, porque va a ser posible el movimiento de quién, de los electrones, puesto que hay un hueco donde moverse. Entonces aquí hay un hueco, se movería, y entonces un movimiento de una carga eléctrica negativa hacia acá correspondería de forma equivalente a un movimiento de una carga positiva en sentido contrario. Entonces a uno se les denomina semiconductores tipo N y a otros semiconductores tipo P, ¿vale? ¿De acuerdo? Según tengamos un exceso o defecto de electrones. Aquí la corriente eléctrica se produce o la conductividad eléctrica aumenta porque hay exceso de electrones que se pueden mover, y aquí porque hay huecos para que los electrones colindantes se puedan mover. Entonces, como hemos visto, si se introduce boro o galio, que tiene un total de 3 electrones, ocurre que hay huecos libres, con lo cual se facilita el movimiento de electrones liberados por el silicio o el germanio. Unos dan lugares a semiconductores, bueno, a todo este proceso, a todo esto se le denomina como dopado, se dopa a los semiconductores, se introducen impurezas para aumentar la conductividad. A esta sustancia, arsénico, boro, galio y fósforo, que se introducen en el servicio del germanio, se les llama dopante. Y lógicamente, cuanto mayor sea el número de estos dopantes, mayor será la conductividad. Mayor va a ser la conductividad. Por lo tanto, lo que hace es que se introducen estas impurezas para aumentarlas. Puede ver un vídeo sobre el diseño de elaboración de semiconductores. Aquí tienen un semiconductor, un desarrollo de un chip semiconductor en la compañía Texas Instruments, pero aquí en Tres Cantos en Madrid pues también hay teníamos la IBM y teníamos también para plantas de silicio para el dopado de semiconductores, y plantas además que estaban aisladas, tenían un aislamiento especial para evitar las vibraciones en el suelo, porque una pequeña vibración en el suelo hacía que, por ejemplo, que el proceso no se alterase, con lo cual las obleas de silicio o de germanio pues salieran defectuosas, o sea, tenían altas medidas de seguridad. Si ustedes se fijan, aquí hay una persona que va, y aquí la tenemos, justo aquí enfrente, que van vestidas casi como astronautas, ¿no? Para evitar introducir impurezas, Cualquier impureza pues altera el normal funcionamiento de la oblea de silicio de germanio. Bien, importante, dice, yo también estoy formado por semiconductores, habla un robot, todos los ordenadores, y aunque no los creas, todos los aparatos electrónicos, y vienen con pistas brillantes, las que va pegadas muchas cositas pequeñas. Bueno, pues aquí tienen ustedes, y la aplicación, pues en teléfonos, radios, consolas, lavadoras, microondas, etcétera. Tienen semiconductores en los circuitos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer la autoevaluación. Indica, una vez que hemos leído todo esto y que ustedes han visto el vídeo pueden buscar en Tres Cantos, que ya les he dicho que había una compañía que la IBM tenía allí y las medidas de seguridad eran importantes para evitar el movimiento, las vibraciones. Incluso ya les he comentado cómo van vestidos para evitar traer impureza. Bueno, pues vamos a hacer la autoevaluación. Dice, indica si estas frases son verdaderas o falsas. Los semiconductores son los metales que conducen mejor la electricidad. Eso evidentemente es falso. No son metales, son semiconductores, ¿vale? Los semiconductores están presentes en todos los electrodomésticos del hogar, en los automóviles, en el centro de control de semáforos, señales luminosas, etcétera. Bueno, están en multitud de elementos de nuestra vida cotidiana, en instrumentos, sobre todo en los ordenadores, ¿no? Los elementos más ampliamente utilizados para la fabricación de semiconductores son el germanio, el fósforo o el boro. No, eso es falso. El más utilizado es el silicio, ¿vale? El elemento hasta ahora con diferencia es el silicio. Los citados también se utilizan, pero con mucha menor proporción. Bueno, pues con esto terminamos esta pregunta.